lo que sucedió en Cayambe el pasado fin de semana con el linchamiento y muerte de un presunto asesino que habría asesinado a un señor taxista en ese cantón. ¿Qué lectura le damos? Ayer nos hacía usted un adelanto de lo que está pasando en nuestro país y lo que sucedió muchos años atrás, en época medieval, cuando se colgaba y se mataba de la misma manera frente al público, frente a la gente, a personas que cometían o que no estaban dentro del marco de la ley. Fausto, hemos vuelto a la horca, como decía usted. ¿Así estamos como país? Estimado Marcelo, primero hay que identificar que unas personas tienen un criterio sobre esos y otros hechos, y otras personas tienen otros criterios, unos a favor, otros en contra. Digo esto porque mucha gente, por ejemplo, estaría muy a gusto en que se implemente nuevamente en el Ecuador, tal cual como es en Estados Unidos y otros países, la cadena perpetua o la pena de muerte, ¿no es cierto?, frente a actos delictivos de esta naturaleza. Y también porque pongámonos en el lado de un pariente, un familiar de alguien a quien asesinaron unos delincuentes. Los parientes van a decir que le maten al delincuente, pues, ¿no es cierto? Así como nos arrebató la vida de nuestro familiar, pues que le maten al delincuente. Y obviamente eso es un poco el desquite, como se diría, la venganza social, que podría estarse mirándolo como natural, ¿no es cierto? Y que la ciudadanía un poco estaría aceptando y diría bien hecho que le hayan hecho eso, por delincuente, por asesino, por criminal. Podría estarse diciendo eso, perdón, pero el tema es un poco cómo es que en el transcurso de la historia ha avanzado la civilización, hablemos en términos de conducta social, en cuanto a que en los tiempos de Roma, en los tiempos de la Edad Media, efectivamente se cogía a un delincuente, primero se lo desnudaba, segundo, se lo azotaba en el trayecto desde el lugar donde se lo detuvo hasta la plaza principal del pueblo, y tercero, se lo amarraba los brazos hacia atrás y le colgaba en el edificio público más importante del pueblo, capaz de que éste muera ahorcado y la gente, la muchedumbre que se encontraba ahí, pueda evidenciar que hay un castigo, ¿no es cierto? Pero eso es justamente la barbarie, pues, es justamente el salvajismo, ¿sí? Una medida que no apunta o no tiene relación con el desarrollo del proceso jurídico de la justicia, ¿sí? Por eso es que las sociedades han avanzado y han cambiado, porque en esos tiempos de la Edad Media, esos eran los límites de la visión de la justicia, pues, ¿no es cierto? A la ley del tailón, creo que se decía, ¿no es cierto?, ojo por ojo, diente por diente. Y entonces ahí lo que se aplicaba era eso. Y ahora, luego de cuántos años, del pleno siglo XXI en que estamos viviendo, resulta que se vuelve a hacer o a cometer este hecho en Cayambe. La pregunta ¿es responsabilidad de la comunidad haber actuado de esa manera, o es responsabilidad del Estado en que la comunidad actúe de esa manera? Y ahí viene la lectura más importante quizá que nosotros debemos obtener. Es decir, el presidente y la ministra Palencia se jacta de que en el país se ha mejorado el problema de seguridad, de que se está atendiendo los problemas principales que tenemos los ecuatorianos, pero a la vuelta de la esquina, y ya hemos analizado desde hace algún tiempo, lo que sucede es de que se asesina, se mata, se viola, se extorsiona, se vacuna a la gente honesta y trabajadora, tal cual como sucedió en Cayambe al señor que lo asesinaron estos delincuentes, ¿no es cierto?, y que le intentaron robar el vehículo, ¿sí?, que es en definitivas cuentas. Y la población está abandonada desde el gobierno y desde el Estado. ¿Quién puede tener credibilidad frente a una justicia y unos jueces que se han vendido al narco, que son corruptos, ¿no es cierto?, que mienten, que dejan en libertad a los delincuentes que son detenidos en flagrancia, ¿sí?, que conceden habeas corpus, medidas cautelares,
etcétera, etcétera. Pero Entonces, Fausto, aquí viene el hecho de confianza, pero Fausto, de confianza eso, en la institucionalidad. Fausto, me escucha, pero eso... Sí. ¿Eso es culpa del presidente de la República? ¿El de que haya jueces corruptos y de que la Fiscalía esté desnudando todo un sistema corrupto de justicia en nuestro país? Entendamos de que nosotros tenemos un sistema de gobierno presidencial y legislativo, se dice, en el que el presidente determina o dispone políticas públicas para resolver problemáticas que puedan generar consecuencias difíciles. Me explico. No es solamente un problema de la justicia aparte y el presidente aparte y la Asamblea Legislativa aparte. El presidente de la República, si bien tiene que desarrollar iniciativas legislativas, ¿no es cierto?, presentar a la Asamblea Nacional proyectos de ley, luego de la consulta popular que se reformaron, endurecimiento de penas, etcétera, etcétera, tiene que hacerlo eso. Pero sobre todo lo otro, lo más importante, intervenir en acciones concretas en favor de la población para que la población no tenga la posibilidad de involucrarse en actos delictivos. No sé si escuchamos recientemente que un muchachito, creo que de 14 años, fue asesinado. No fue asesinado, murió en un enfrentamiento con la Policía Nacional o elementos del Ejército en la costa, y que hoy están cuestionando de que le han asesinado al muchacho. Ese muchachito de 14 años, y no es un problema solo de este gobierno, yo hablo de cualquier presidente y de cualquier gobierno, ese muchachito de 14 años no tenía oportunidades, y en la mayoría de los niños y jóvenes y adolescentes en el país no tienen oportunidades de acceso a educación, hemos dicho, y al ocio sano, hemos dicho. Entonces, ahí viene un poco a entender la confianza o la credibilidad que pueda tener la población en torno a la institucionalidad y cómo es que presidente, que es una parte de gobierno, Asamblea Legislativa, que es otra parte de gobierno, y justicia, que siendo parte de gobierno es la ejecución o la aplicación de las normas, los derechos, ¿no es cierto?, y las leyes jurídicas para sancionar el delito, no están respondiendo a los intereses de la sociedad en su conjunto. Y entonces, la desesperación, ¿no es cierto?, de la mayoría y de la población que se siente afectada y amenazada por los delincuentes, actúa de esta manera. Es una respuesta, en otras palabras, este acto cometido de barbarie y la horca como mecanismo de sanción, una respuesta a la falta de confianza y credibilidad por parte de la población a las instituciones del Estado. Claro, eso es lo que se observa y claro, así lo sentimos, Fausto, que no hay confianza en las instituciones, en la policía, por más que se pida que confíen en la policía, pero los ciudadanos cuando piden la ayuda de la policía, a veces llega a tiempo, a veces no llega a tiempo, y claro, tienen que ejercer justicia los ciudadanos, y después le entregan con estas consecuencias que hemos observado en Cayambe. Si nos centramos un poquito en esta situación, ¿qué es lo que motivó a la gente, o qué habría motivado a estos ciudadanos a llegar hasta ese punto, Fausto? De pronto se les pasó la mano. Yo digo que se les pasó la mano, que no quisieron llegar hasta ese punto, pero ya los hechos están consumados. ¿Qué es lo que puede pasar de aquí en adelante, Fausto? Se viene una ola de linchamientos en algunos sectores del país. La justicia poco o nada hace en ese sentido, y se viene una ola de linchamientos. ¿Eso podemos prever como ciudadanos? Tres cosas diría yo, estimado Marcelo. La primera es tener claro de que lo que sucedió en Cayambe no es justicia indígena, no es justicia comunitaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Constitución de la República prevé la justicia indígena, y el principio fundamental de la justicia indígena es el castigo ejemplarificador y a su vez también limpiador o de sanación, dice, ¿no es cierto? Y entonces no es atentar contra la vida de otras personas por más delincuentes que sean. Lo otro dice de la justicia indígena de que debe estar acorde a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Sí? Entonces, no hay tal que se pueda justificar el tema de la justicia indígena. Nosotros hemos observado en el Cantón Otavalo cómo es que algunas comunidades han detenido a delincuentes, los han azotado, sí, los han dado con agua fría, con ortiga, ¿no es cierto? Los han hecho incluso caminar o transitar y expuestos por las calles para que la gente los conozca, los identifique.
Hasta ahí podría decirse, y después pasan a manos de la policía, algunos de los casos por la gravedad del delito cometido, para que sean judicializados por la justicia ordinaria. Entonces, hasta ahí llega el tema. Lo segundo es de que lo sucedido en Cayambe es un elemento ejemplarificador, ¿sí?, para todo el país. Lo que decía yo, en la Edad Media se colgaba tal cual lo hicieron en Cayambe, para mostrar a todos los habitantes que si se cometían delitos, así hay que hacerlo, ¿sí?, para que los demás no cometan delitos. ¿Qué significa eso? Significa un mal mensaje, pues, ¿no es cierto? Porque, como usted dice, se puede empezar a multiplicar este tipo de casos y hechos. Ahora, lo que se hace es exacerbar la ira, la rabia, ¿no es cierto?, y genera mayor violencia en la población que, inflada de todos estos hechos, ¿no es cierto?, de la molestia que han tenido frente al asesinato del humilde trabajador, del conductor del vehículo y dueño del transporte. Lo que hicieron fue reaccionar, ¿no es cierto? Quizá, como usted dice, se les fue de las manos, quizá, pero eso es producto de la ira, de la rabia, de la impotencia, ¿no es cierto?, de ver que nadie hace nada, nadie resuelve ese problema, y de que incluso, le comento, resulta que la comunidad, pese a existir la alerta a la policía y a las instituciones del Estado de que estaba desaparecido el chofer, fue la comunidad la que les encontró, por la acción de la comunidad, y no fue producto de la intervención de la policía o de las instituciones como la Fiscalía, etcétera, etcétera. Es decir, hay una parsimonía en las instituciones para enfrentar, ¿no es cierto?, la exigencia ciudadana de investigar y resolver estos problemas. Y entonces la gente molesta por todos estos elementos, aparte de que, aquí debemos ser claros y la ciudadanía debe estar de acuerdo conmigo, vivimos un estado de conmoción permanente. Los mensajes que recibimos por los grandes medios de comunicación son de violencia. Tenemos una guerra, que creo que hablamos con usted el otro día, en Rusia, Ucrania. Tenemos una invasión de Israel con Palestina. Aquí nomás tenemos en el país una guerra interna de confrontación, ¿no es cierto?, de política entre el presidente y la Asamblea Legislativa, que todos los días escuchamos ese mensaje violento. Colombia, Venezuela, Perú, es decir, tenemos aquí, ¿no es cierto?, en todo un entorno de violencia que eso contribuye y alimenta a desmejorar y degradar la conducta social de los habitantes. Y obviamente las respuestas son estas. Las respuestas son, entonces, colgar al delincuente. Ayer, en la noche, 10 de la noche, fueron detenidos en la ciudad de Ibarra 2 individuos aparentemente delincuentes. También los lincharon en el sector de la Bola Amarilla y quemaron su motocicleta. En otras ciudades del país están haciendo lo propio, están linchando. Cualquier momento podemos tener al interior una cacería de brujas, ¿no es cierto?, en la que, sin ser incluso delincuentes, recuerdo lo que sucedió con el acto xenofóbico cuando asesinaron a una muchacha, un venezolano, en la ciudad de Ibarra, y en la que los ibarreños se levantaron xenofóbicamente y empezaron a desalojar y a hacer una limpia disque de la ciudad de los venezolanos. Lo propio puede generarse o resultar, ¿sí? Y estos son comportamientos y conductas medievales, porque si no acudamos a las películas documentales, no a las películas de ciencia ficción, sino documentales que nos reflejan ese tipo de historias y comportamientos de la muchedumbre cuando está cansada de que nadie intervenga, de que nadie haga nada y de que la solución sea la justicia por mano propia, que es distinto a la justicia indígena. Continuamos en este diálogo con Fausto Giraldo sobre lo ocurrido en el Parque Central de Cayambe. Fausto, ¿y cuál es la salida a todo esto? ¿Cuál debería ser la solución desde el punto de vista de un ciudadano, de un profesional, en cuanto a estos hechos que se están presentando en nuestro país? Bueno, yo diría de que hay salida quizá a largo aliento o durante mucho tiempo y salidas inmediatas, ¿no es cierto? A largo aliento es la implementación de políticas de Estado para intervenir en temas de población y comunidad, que tiene que ver con entregar o dotar o proporcionar a la comunidad de oportunidades, acciones efectivas que les involucren a los habitantes de cada uno de los territorios a estar ocupados. Me explico.
en la comunidad generar empleo, mirar cuántos de los de la comunidad, y no me refiero a Cayambe exclusivamente, y no me refiero a una comunidad, sino me refiero a la población en general, cuántos tienen empleo, cuántos les hace falta empleo, cuántos comen, cuántos no comen, para que ahí se implementen políticas de atención en ese sentido. ¿Cuántos muchachos están en las calles? ¿Cuántos no están en la escuela? ¿A cuántos hay que atender? ¿A cuántos hay que involucrar a la educación? ¿A cuántos hay que involucrar al deporte, a la cultura, a la danza, a la música? Siempre voy a hablar de estos temas porque esa es la salida, pero esa es una salida de largo aliento, que los gobiernos no han venido tomando en cuenta o considerando, porque la discusión de los gobiernos, ¿cuál es, estimado Marcelo? La discusión de los gobiernos es de que si los asambleístas hacen o no hacen, de que si ellos como gobierno son mejor que el anterior o es peor que el que viene, ¿sí? De que si se roban o no se roban la plata, de que si ponen o no ponen un foco, ahora ya nos van a cortar la luz con los apagones, es decir, ese tipo de cosas, ¿sí? Que es lo que no se está, digamos, clarificando. A largo aliento son políticas públicas de Estado para atender a la población. Y de inmediato, son políticas también de gobierno y de Estado bajo las responsabilidades de competencia, es decir, gobierno nacional, prefecturas, municipios, gobiernos parroquiales en el área rural, para trabajar con la comunidad. Yo le digo una experiencia concreta que puede suceder. El día de mañana en la noche van a cortar la energía eléctrica, va a haber un apagón general. Han dicho que hay toque de queda. Sin embargo, sabemos que la delincuencia hace de las suyas. Sale, atenta contra las casas, ¿no es cierto?, de los vecinos. Ya se trabajó con la comunidad, ya se trabajó con la dirigencia del barrio, ya se coordinó con los moradores, se hizo una reunión, se dijo, así nos vamos a proteger nosotros de la delincuencia. No se ha hecho. El problema es de que se piensa que las acciones deben hacerse desde arriba, desde el escritorio, y no con participación ciudadana. Y además, forma parte de la participación el concienciar a los ciudadanos. Porque fíjese usted lo que puede suceder ahora, ¿sí? Independientemente de que el muerto en Cayambe haya sido asesinado, las consecuencias cuáles pueden ser. Utilizan los videos que se difundieron, observan quién le pegó, observan quién le amarró las manos, observan quién le sacó la ropa, observan quién le puso la soga al cuello, observan quién le levantó, le alzó en el edificio, y ellos serán judicializados, pues, por asesinato. ¿Sí se da cuenta? Entonces, es importante generar conciencia y elementos de solidaridad, de sensibilidad en la comunidad, de conocernos del vecino. Usted, estimado Marcelo, se conoce con el vecino de al lado, el de arriba, el del otro lado, el del frente, el que vive en la casa de atrás. Nos conocemos, ¿sí? O apenas le hemos dicho hola, ¿cómo está? Chao. Sabemos quiénes son, quiénes viven, cómo viven. Hacemos acciones de intercambio barrial, comunitario, ¿sí? Mecanismos que puedan superar el problema de la individualización que hay en la ciudadanía y que se colectivicen, ¿no es cierto?, esas relaciones. ¿Capaz de qué? Capaz de que todos en conjunto podamos superar estos problemas. Si el gobierno no quiere, pues hay que cambiar de gobierno. Si los asambleístas... ¿Aló? ¿Sí? Ni tampoco ir al pasado, ni volver al pasado, ni tener un presente malo. Lo que queremos es tener un futuro distinto. Y ese futuro distinto son lo que dice usted, ¿qué hacer? Las políticas de largo aliento. Y esas políticas se la harán también con participación de la ciudadanía. Bueno, Fausto, hay que esperar que avance una investigación por parte de la Fiscalía, porque entendemos, así se ha anunciado, y pronto se verán enjuiciados. ¿Cree que se pueda llegar a eso? Porque puede, no sé, nuevamente levantar el enojo de los comuneros en solidaridad de cualquier dirigente, cualquier persona que haya intervenido en este hecho de ajusticiamiento en Cayambe. Sí. Aquí hay que ser claros. Puede la Fiscalía iniciar, ¿no es cierto?, las investigaciones para determinar autores, cómplices, encubridores sobre este hecho, porque también se convierte en un delito. En eso hay que ser claros. La ley dice que asesinar es un delito, ¿no es cierto? Entonces, todos los actos que se hayan producido alrededor y que puedan ser identificados, personajes, personas, individuos, pueden ser vinculados a este proceso de investigación. Y eso es lo lamentable, porque no es que se ha acabado con un delincuente nada más, no es que ha muerto también solamente el chofer, es que también se pueden ver involucradas unas 10, 15 familias, ni siquiera solo personas, familias, y se destruye entonces ese lazo, esa relación, ¿no es cierto?, ese tejido social y familiar. Y también, yo creo en lo personal, el tema de la autoestima, el tema de la motivación, el tema de la esperanza de los ecuatorianos
por mejores días, necesitamos recuperarlo. Y recuperar no significa solamente dar conferencias motivacionales, sino aplicar o implementar acciones concretas que pueda la comunidad decir, sí, estas acciones nos van a contribuir a mejorar lo que hoy no tenemos. Que necesitamos realmente cambiar esta realidad, la necesitamos. Pero hay que ver que no nos sigan mintiendo, pues, ¿no es cierto? Mientras a la vuelta de la esquina están matando a 2, a 3, a 4, 5 trabajadores y personas honestas, el gobierno dice que en el Ecuador no pasa nada. Entonces, yo creo que el nivel de confianza, ¿no es cierto?, de la población está enmarcado un poco en qué podamos hacer como ciudadanos, primero, y segundo, en cómo exigir a las autoridades que intervengan y hagan acciones concretas en favor de la mayoría de los ecuatorianos.